Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Voy a invitarlo a que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo 1. Vamos a leer la primera parte de este versículo. Isaías 55, 1. ¿Lo tiene? Bien, vamos a leerlo entonces. A todos los sedientos, venid a las aguas. Quiero que lo lea conmigo, es bien corto. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor y tu misericordia, Señor, en el que nos permites o en la que nos permites estar aquí en este lugar. Queremos, bendito Dios, realmente disponernos a escuchar tu palabra, disponernos, Señor, a aprender de ella, para que edifique, Señor, nuestra alma, nuestra vida, para que seamos saciados. Que mi vida, Señor, sea un instrumento en tus manos, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda instruirnos en esta mañana. Esa es nuestra petición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título del mensaje es Para todos los sedientos. Este versículo que acabamos de leer, de hecho, es bastante conocido dentro de las escrituras, ¿verdad? Isaías es prácticamente uno de los profetas que más escribió, es un profeta mayor, y dentro de toda la colección que hay prácticamente en su libro, toda la colección de capítulos, este es uno de los versículos más conocidos. E inicia diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y es importante, hermanos, que no solo recordemos, sino que le demos la importancia y nos contextualicemos para este mensaje en cuanto al agua. El agua es un elemento que en nuestra época casi todos lo damos por sentado, porque tenemos la bendición que en nuestros tiempos pues hay un servicio público de agua, ¿verdad? Corren tuberías por las calles que llegan hacia nuestros hogares, ¿no es cierto? Y para obtener agua, pues ahora lo único que hay que hacer es girar, ¿verdad? La llave de un chorro o de una regadera y obtenemos agua. Pero el agua es el elemento prácticamente más importante para la vida, ¿sí? El agua es muy necesaria, es de una importancia vital para nosotros como seres humanos. De hecho, nuestro planeta Tierra, si ya lo sabía, que bueno, y si no, bueno, hoy lo vas a ver, el 70% de nuestro planeta es agua. Por eso es que muchas veces puede ser que usted haya escuchado que le llaman el planeta azul. Eso quiere decir que nuestro planeta tiene más agua que tierra, ¿sí? Tiene más agua que tierra. Está conformado por agua. Y curiosamente, parece curioso, pero es por diseño de Dios. Nuestro cuerpo también es 70% agua, ¿sí? Nuestro cuerpo. Y ¿qué tiene que ver todo esto? Porque son prácticamente hechos científicos, si se les puede decir así, porque es comprobado. No es que alguien se ha inventado que nosotros somos 70% agua, sino que
los estudios que la ciencia ha hecho en los últimos años, pues han llevado a conocer que esto es así. Si nuestro cuerpo es 70% agua, eso significa que el agua es un elemento vital para nosotros, ¿sí? Es un elemento de hecho de primera necesidad. Los que hemos tenido, bueno, los que nacieron aquí tal vez nunca han experimentado eso, pero los que hemos vivido en nuestros países, Centroamérica, Latinoamérica y todo, no había nada peor que cuando se iba el agua, ¿no es cierto? Eso genera un desastre en la casa. Entonces comenzamos a ver, ¿verdad?, la importancia del agua. Ahora, muchas veces se ha preguntado aquí quiénes en determinado momento tuvieron que pasar un desierto y sintieron lo que realmente es la sed. Me recuerdo que un tío en El Salvador me decía cuando era la época de la guerra, que a los soldados les daban unas pastillas para que no sintieran hambre, porque andaban, ¿verdad? Si estoy mal, pues corríjanme, y mi tío ya lo hubiera regañado por andarme mintiéndome. y los soldados pues se tomaban esto porque ellos andaban obviamente en su labor, ¿verdad? Patrullando y ustedes saben, en los tiempos de la guerra pues se iban a meter a lugares donde no habían recursos, entonces les daban, no había alimento, les daban esto, pero ellos no podían o no tenían algo que les calmara la sed. Entonces dice mi tío que llegaban a veces y decían, denos agua, y él decían, no tenemos comida no queremos porque nos han dado una cuestión que nos apacigua o nos engaña el cerebro, pero necesitamos agua. Estaban sedientos. Y yo no sé cuánto puede durar usted de hecho sin agua, hablando, ¿verdad?, del recurso que Dios nos ha dado. Pero nos dice la ciencia que nosotros como humanos no podemos durar más de 3 días sin tomar agua. Y después de 3 días, ¿qué pasa? Nos morimos sin agua. Entonces, el agua es un elemento de primera necesidad. Y debido a esto, en la antigüedad, también en la época en la que se escribió la Biblia, el agua también era un recurso muy importante. De hecho, cuando la gente llegaba a un lugar y se establecía, una de las primeras cosas que hacía era cavar pozos. ¿Por qué? Porque el agua era importante. Era importante no únicamente para ellos, sino también para sus animales y para toda la gente que estaba con ellos. Entonces, prácticamente era primordial. Y cuando nosotros comenzamos a ver la historia del pueblo de Dios en su peregrinaje, o cuando el Señor envía a Abraham a salir de su tierra, vemos que él también comienza a cavar pozos. Entonces el agua es un elemento necesario en nuestra vida. Y comenzaba la gente a abrir un pozo y le ponían hasta nombres a los pozos. ¿Sí? Le ponían nombres a los pozos. De hecho, los pozos marcaban también territorios. Decía, este territorio le pertenece a tal persona. Y aún hoy en día, como acabamos de decir, el agua no ha perdido su importancia. Era importante tener agua. Es importante hasta el día de hoy tener agua. Muchos tendrán ahí a la par suya una botellita de agua, muchos se levantarán a tomar agua. El agua es importante. Y los pozos en aquel tiempo eran importantes porque no había un sistema como el que nosotros tenemos hoy. La gente no era que estaba en su tienda de campaña y habría un chorrito, ¿verdad?, para tener agua, sino que tenían que trabajar bastante, profundizar, excavar para lograr agarrar corrientes de aguas. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque en ese contexto, voy a pedirle que se mueva conmigo a Juan, capítulo 4. En ese contexto, se da
una de las situaciones también más conocidas en las Escrituras. ¿Está ahí conmigo en Juan capítulo 4? Dice el versículo 3 que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Todos conocemos esta historia, ¿no es cierto? El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Se han pintado obras acerca de esto, se han pintado obras o cuadros acerca de esta escena. Y en este contexto del que estamos hablando, de la necesidad de tomar agua, dice la Escritura que Jesús, yendo de camino, se encontró y pasó intencionadamente por el pozo de Jacob. Y el versículo 6 dice: entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y para todos los que alguna vez hemos estado sedientos, nos hemos encontrado con un acontecimiento tal vez que no esperábamos, algo que nos sació la sed. Y de esta manera también Jesús llegó a este lugar y se encontró con una mujer, porque dice el versículo 7 que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y era como la hora sexta. Jesús, cansado del camino, de venir de predicar, se acerca a este lugar. Dice: voy a pasar por Samaria, me es necesario pasar por Samaria. Y va y se sienta en el pozo de Jacob. ¿Se acuerda que le dije que antes se le ponían nombres a los pozos? Bueno, este es un ejemplo. Este era llamado el pozo de Jacob. Y aquí es bien interesante saber, hermanos, que no era costumbre que la gente saliera a recoger agua a la hora sexta, sino que lo normal era que la gente saliera, más que todas las mujeres, a recoger agua o a sacar agua del pozo a la hora novena. Era la hora que se tenía por costumbre hacer. Era una hora en la que ya había bajado el sol, el calor era menos, porque la hora sexta está comprendido, se cree, entre el mediodía y las 3 de la tarde, que nosotros sabemos que son las horas más calientes del día. Amén. Entonces, no era la hora acostumbrada de tomar agua, y dice la Biblia que esta mujer llega al pozo y probablemente vio a Jesús, pero no le puso atención, ¿sí? Lo vio ahí sentado y no le dio importancia. Esta mujer iba sola, no había nadie más con ella. Muchos creen que probablemente esta mujer deseaba evitar ciertos encuentros con otras personas debido a la historia de su vida, y por eso ella salía a la hora más caliente del día, a la hora que nadie quiere ir a traer agua, porque se va a fatigar demasiado. Y dice la palabra del Señor que esta mujer ha de haber visto a Jesús, pero simplemente lo ignoró. Ha de haber estado acostumbrada a ver hombres que pasaban por el camino, ¿verdad? Y se sentaban a descansar un rato. Pero en este encuentro inesperado también viene de parte del maestro una petición que ella no se estaba esperando. Dice la Biblia que Jesús, al verla, le dijo: dame de beber. Él estaba cansado. Cuando uno está cansado, lo que quiere es tomar agua. Y viene Jesús y le dice: dame de beber. Y yo me imagino que la mujer estaba tirando el balde en el pozo cuando se le queda viendo, ¿verdad? Y lo primero que le dice en el versículo 9, mire conmigo ahí. La mujer samaritana entonces le dijo, no me dio, si usted se fija, Jesús no le dijo ninguna otra palabra, no le dijo: ¿cómo estás? ¿Estás cansada?
mira, vení fatigada caminando a traer agua, déjame ver si yo puedo sacar un poco de agua para ti. No le dijo absolutamente nada más. Jesús le dijo, dame de beber. Y entonces la mujer en el versículo 9 le dice, ¿cómo tú? Fíjense la respuesta de la mujer, una respuesta directa. Le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un pleito entre judíos y samaritanos, un pleito que nosotros, de hecho, los líderes de la iglesia conocemos bien porque lo hemos visto en Esdras y en Nehemías. ¿Se acuerdan de la reconstrucción de los muros? Los samaritanos fueron los que se opusieron también junto con Sanbalat a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Había un pleito no simplemente religioso, sino que había un pleito también político entre samaritanos y judíos. Y cuando Jesús le dice a esta mujer, dame de beber, lo primero que viene a su mente es, hey, ¿cómo es que tú me estás hablando a mí? Si eres judío y yo soy una mujer samaritana, no nos llevamos, no nos hablamos. Nos ignoramos, ¿sí? Eso es lo que de hecho ella había hecho. Si Jesús no le hubiera dicho a esta mujer, dame de beber, esta mujer hubiera ido al pozo, hubiera sacado el agua y simplemente se hubiera ido como que si Jesús no hubiera estado en ese lugar. Pero Jesús la incomoda y le dice, dame de beber. Le dice, ¿cómo tú siendo judío? ¿Qué estaba viendo esta mujer en Jesús? Lo externo. Bueno, Jesús era un judío, ¿verdad? Vivía como judío, se mantenía las leyes del pueblo judío porque es la ley de Dios. Entonces era fácil reconocerlo, ¿sí? Era fácil reconocerlo como judío. Pero viene esta mujer y le dice, tú no me puedes estar hablando así. Ahora, después de esta petición inesperada, Jesús expone la condición de la mujer y comienza a tratar con ella. ¿No es cierto que muchas veces nos pasa a nosotros lo de la mujer samaritana, que no estamos reconociendo cuando Dios es el que nos está hablando? ¿No es cierto que a veces nos vemos envueltos en esta situación también en la que Dios está haciendo algo, pero nosotros no vemos lo que Dios está haciendo? Esta mujer solo estaba viendo la apariencia física, pero no podía ver quién era el que estaba sentado enfrente de ella. A veces se nos pega la miopía de la mujer samaritana. Pensamos que un extraño es el que nos habla. Pensamos que no es nadie de importancia el que nos está diciendo las cosas, el que está tratando con nuestra vida, porque solo estamos viendo lo que está enfrente de nosotros. Eso es lo que había hecho la mujer samaritana. Y entonces es cuando Jesús viene y comienza a exponer la condición de esta mujer. Y le dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le estaba diciendo, tú estás viendo mi exterior, tú estás viendo quién yo soy humanamente, pero no puedes ver quién realmente yo soy. Porque si tú supieras quién es el que te está pidiendo, las cuestiones se invertirían, el orden se invertiría. No sería yo el que te tendría que pedir de beber a ti, sino que tú me pedirías a mí. Y muchas veces nosotros pensamos como la mujer samaritana, pensamos que Dios quiere algo de nosotros, ¿no es cierto? Pensamos que Dios necesita algo de nosotros. Ah, no, yo voy a hacer esto, voy a servir porque si no la cuestión no va a funcionar. Sin mí el grupo no se mueve. Sin mí la iglesia no camina. Pero el Señor nos dice,
Si tú supieras quién es el que te pide, el orden se invertiría. Y ya no sería Él el que nos pide. De hecho, el Señor nunca nos pide porque necesite algo de nosotros. Nos pide porque quiere tratar algo en nosotros. Amén, hermanos. Muchas veces pensamos que Dios necesita de nosotros y que nosotros somos indispensables aún en el reino de Dios y en la iglesia, pero no es así. Cada vez que el Señor nos está pidiendo algo, cada vez que Él nos habla pidiéndonos algo de nuestra vida, no es porque Él necesite eso. Es que Él quiere llevarnos a un punto a donde nosotros podamos conocerle más a Él. Y el conocimiento de Dios es infinito. El conocimiento de Dios es eterno. Usted y yo nunca dejaremos de conocer a Dios día tras día en esta vida. No podemos decir, yo ya tengo lo suficiente, yo ya conocí a Dios como debo conocerlo. No. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Predicar cierto número de sermones, alcanzar cierto número de almas, abrir cierto número de grupos. ¿Es esa la meta? La meta es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esa es nuestra meta como hijos de Dios, llegarlo a conocer más a Él. El Señor no está interesado por lo que nosotros podamos hacer por Él. Esta mujer pudo haber dicho, este Señor se quiere aprovechar de mí. ¿No es cierto? Aprovechar de su fuerza, de su bondad, de su amabilidad. ¿Por qué? ¿Cuántos aquí han sacado agua alguna vez de un pozo? La primera maldad es la más fácil, ¿verdad? ¿Ah? Si está bajito. Ahora, pero el agua no es una baldadita que se saca, sino que se tira, se vuelve hasta que se llenan cántaros, se llenan barriles. Y la primera es la más fácil, pero ya cuando vamos por la 10ª, se siente que los brazos se desploman, ¿no es cierto? Entonces, puede parecer parecía que el Señor quería aprovecharse de ella, pero Él le dijo, si conocieras. Porque todos, amados hermanos, hemos estado separados de Dios. Y estimado amigo, si estás aquí o los que nos escuchan, si tú no conoces a Cristo, inevitablemente estás separado de Él. Porque la Escritura dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Entonces, separados de la gloria de Dios, nosotros no lo conocemos. Podemos tenerlo enfrente y no nos damos cuenta que tenemos enfrente de nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto fue lo que Jesús les dijo a los fariseos. Yo he estado predicando en el templo, en las sinagogas, en las calles, me han tenido enfrente, pero los fariseos no podían ver más allá de ese Jesús humano. No lo conocían. Y que Dios nos libre de caer en un fariseísmo tal, en el que nos elevemos y pensemos que conocemos a Dios. Ese fariseísmo llegó a ser todavía más radical en personas como Pablo, que él mismo decía de los pecadores, yo soy el primero porque yo perseguí al pueblo de Dios. Y Jesús les dijo a sus discípulos, va a venir gente que cuando los persiga a ustedes, los mate a ustedes, va a pensar que están haciendo un trabajo para Dios. ¿Por qué? Porque no le conocían. Y al no conocerlo, no conocemos lo que Él es capaz de hacer. Porque viene la mujer y después de que Jesús le dice, si tú supieras, entonces tú me pedirías a mí.
Fíjense bien, esta mujer era inteligente. Miren el versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No era una niña la que estaba hablando con el Señor. Esta mujer estaba usando la cabeza. Se le quedó viendo y le dijo: balde no tiene, lazo no tiene. A menos que este hombre se quiera tirar al pozo y escalarlo de vuelta, agua no puede sacar. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No lo conocía. Y le dice: ¿acaso? Mire el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le dijo: Señor, perdóname, primero, no tenés balde; dos, no tenés lazo; y tres, ¿te crees mayor que Jacob, que nos abrió este pozo? Y oiga, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Cierre sus ojos y mentalícese. ¿Qué tan grande era la familia de Jacob? Tuvo 12 hijos, pero eran 12 hijos nada más todas sus esposas, más todos los criados, más todo el ganado. Y ustedes crean que eran 5 ovejitas las que tenía Jacob. Eran miles y miles. De hecho, hemos hablado de esto en otros predicadores acerca de cómo Dios bendijo a Jacob, ¿verdad? Cuando estaba con Labán y cómo hizo crecer su ganado. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor, la mujer al Señor? Este pozo es tan bueno que el agua prácticamente parece que es inagotable. Y usted y yo sabemos que hay buenos pozos y malos pozos, ¿verdad? Hay pozos donde uno tira el balde y raspa la tierra y lo que viene es lodo prácticamente. Pero esta mujer le estaba diciendo: hasta el día de hoy, esta fuente que yo tengo me ha sostenido a mí, me ha sostenido a mi familia. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Acaso eres tú mayor? Este pozo se cree que estaba, no se cree, sino que de hecho la arqueología y la antropología han estudiado que pasa una corriente fuerte de agua. Y de hecho la gente que abría buenos pozos sabía, no sé, ¿verdad? Imagino que eso es como sembrar, eso de abrir pozos, de saber por dónde van las corrientes de agua. Porque si usted abre un pozo seco, de nada sirve. Pero este pozo realmente estaba ubicado en una de las corrientes de agua más importantes de la zona, lo cual podía producir el suficiente sostenimiento, no solo para gente, sino para ganado. Y usted sabe que el ganado toma más agua que nosotros. Yo no sé si estoy mal, pero si mal no recuerdo, un camello, que los camellos son de esta área, puede tomar hasta 80 litros de agua de una sola bebida. Si usted y yo tomamos 80 litros de agua, nos morimos. Nos morimos. Entonces le dijo: ¿acaso eres tú mayor? Y mire, esto es otra cuestión. El Señor le pudo, ¿cómo es que se llama? Le pudo haber dicho, le pudo haber contestado mal, pero la mujer tenía una interrogante válida. Por lo que ella miraba, se estaba preguntando cómo Jesús podía estarle ofreciendo agua a ella si no tenía las herramientas para hacerlo. Pero viene Jesús y le dice: ¿sabes qué? Esta agua que tú estás acostumbrada a tomar no es suficiente. No es suficiente. Miren el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le dice el Señor: hoy me vas
me vas a conocer que la fuente que tú has tenido hasta hoy, esta agua tú vas a tener que venir constantemente, día tras día, como lo has hecho hasta hoy, porque vas a volver a tener sed. Vas a volver a tener necesidad de tomar agua. ¿Y sabe? Esta mujer, cuando el Señor le dijo, yo te voy a dar un agua que cuando tú la pruebes no volverás a tener sed jamás. ¿Saben qué pensó la mujer? Me saqué la lotería. ¿Ah? Me saqué la lotería. Eso fue lo que dijo la mujer. Ya la hice. Estoy hecha. ¿Por qué? Porque cuando estamos en nuestra condición separados de Dios sin conocerlo a Él, nuestra mente es terrenal. Porque la mujer le dice en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, fíjense, ni venga aquí a sacarla. Jesús ya había cambiado del tema. Ya no estaba hablando del agua física. Desde hace mucho tiempo estaba hablando acerca de un agua que es para el alma. Pero esta mujer dice, ya la hice. Y no es cierto que nosotros somos así. Somos igual que la mujer samaritana. La mujer samaritana prácticamente es un tipo de nosotros, de nuestra humanidad. ¿Por qué? Señor, dame. Dame para que tenga lo suficiente todo el tiempo. Esta mujer dijo, ya no voy a tener que venir. No voy a tener que venir a este lugar todos los días. Voy a evitarme tener esta necesidad de agua física. Hermanos, en estos tiempos, el agua era más valiosa. Bueno, de hecho, que el petróleo, porque en ese tiempo ni carros había. No había necesidad de petróleo. El agua prácticamente era como el oro. ¿Sí? El agua, la gente que tenía buenos pozos, era porque tenía dinero. Porque el agua es un elemento siempre de primera necesidad. Si hasta el día de hoy vayas a un aeropuerto o a un lugar y el agua se la venden en una botella que en el 7-Eleven le cuesta, perdón por el anuncio, 35 centavos, ¿verdad? Se la venden por 5. Y hoy todavía en cuestiones de agua hay empresas que van al mar y tienen barcos especiales que rascan los icebergs y de ahí sacan agua dulce, que supuestamente es el agua más pura de toda la tierra, ¿verdad? Y de esta misma manera la mujer le dijo, ya la hice. Dame para que no venga aquí a sacarla. Y vemos la actitud del rico insensato. ¿Qué hizo el rico insensato? Dice la Biblia que reunió todos sus bienes, le fue bien en la cosecha y tenía graneros pequeños. Entonces dijo, voy a destruir estos graneros, voy a hacer graneros más grandes y voy a guardar aquí toda mi riqueza. Y le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos días. Descansa, reposa. Esto era lo que la mujer pensó. Y aunque nosotros no lo digamos, es lo que pensamos también. A veces hemos querido ser como el rico, qué bonito fuera, dice uno. Ya no tener que ir a trabajar cada mañana. Más cuando las mañanas amanecen así como hoy. ¿Verdad? Ay. Y eso era lo que la mujer de hecho estaba pensando. Esa mujer dijo, ya no voy a tener que venir a pegar esta gran sudada. Estaba haciendo eso. Pero él estaba hablando acerca de algo que era espiritual, que era para el alma, un agua que sacia no solo nuestra garganta, un agua que le da vida a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente. Eso era lo que Jesús estaba refiriendo. Y eso era lo que Jesús quería que esta mujer entendiera. Y nosotros en estos tiempos, amados hermanos, debemos de darle el valor a esto que se merece. Porque vivimos en tiempos donde el consumismo reina. ¿Sí? Donde el objetivo del humano se ha vuelto tener y tener más. Y la Biblia dice en Eclesiastés 5:10 que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ame el mucho tener tampoco. Y yo sé, hermano, que para cada uno de nosotros el trabajo es importante como fuente de provisión,
pero eso nunca podrá saciar la sed de nuestra alma. No importa que tú tanto trabajes, no importa que tanto ganemos, eso no va a poder saciar nuestra alma. Y debemos comprender que lo que Dios nos quiere dar es una bendición espiritual más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y sí, amado hermano, a veces decimos, bueno, pero yo lo que necesito realmente no simplemente es saciar mi alma, necesito dinero para pagar las cuentas, para pagar la renta, para sostener a mis hijos, para un montón de cosas. Y el que diga que no, va a pecar de mentiroso. ¿No es cierto que a veces decimos, ¿y de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve hacer esto? Yo lo que necesito es algo físico, pero debemos tener cuidado, porque esa fue la actitud de Esaú. ¿Se acuerda de Esaú? Esaú había ido al campo a cazar y no había encontrado nada. Nada. Y dice que cansado llegó a donde estaba Jacob. Y mire, estamos hablando del pozo de Jacob. Llegó donde estaba Jacob. Y Jacob, que era un hombre más hogareño, dice la Biblia que estaba haciendo un guiso, ¿verdad? Y también cuando uno tiene hambre, pues y le llega el olor. Si aquí, gracias a Dios, que los que no hemos desayunado, las puertas están cerradas y se nos vienen los olores de los restaurantes de ahí enfrente, comenzamos a. Lo mismo le pasó a Esaú. ¿Y qué sucedió? Todos conocemos lo que sucedió. Dice la Biblia que Esaú llega y le dice a Jacob, hey, dame un platito de ese guiso que estás haciendo porque tengo hambre. Y dice la Biblia que Jacob era astuto, de hecho su nombre significa usurpador, y le dijo, hagamos un trato, dame tu primogenitura y yo con gusto te doy de comer. Y aquí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, porque a veces pensamos y decimos qué barbaridad es Saúl lo que hizo, pero nosotros, si nos descuidamos, podemos caer en el mismo error. ¿Saben qué dijo Esaú? ¿Y de qué me sirve la primogenitura si no como me voy a morir? Y dice la Biblia que Esaú le dijo, que te quede la primogenitura, dame mi plato de lentejas. ¿Saben qué fue lo triste? Que después de que Isaac levantó su mano de la cabeza de Jacob para bendecirlo, Esaú había quedado afuera. Y dice la Biblia que procuró con lágrimas recuperar la primogenitura. Lo que Cristo nos ha dado a usted y a mí es más grande que cualquier trabajo, es más grande que cualquier casa, que cualquier carro. Es más grande que cualquier bendición material que nosotros podamos obtener. No importa qué tan exitosos seamos en la vida, no importa qué tanto dinero nosotros logremos hacer, si no tenemos a Cristo, todo eso es carroña, todo eso es basura. Todo. Sí, es cierto. Lo material importa, suple las necesidades. Pero Dios nos está prometiendo algo más glorioso, algo más sublime, algo que no simplemente va a sustentar nuestras necesidades físicas, sino que también va a sustentar nuestras necesidades del alma. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nuestra condición queda expuesta a nuestra mente terrenal. Por eso Pablo dijo, dejen de pensar ya en lo terrenal. Dejen de pensar en eso, pongan su mirada en las cosas que están arriba. Pero a veces se nos olvida y a todos nos ha pasado. Vivimos aquí, estamos batallando contra un mundo que nos dice que entre más tenemos, entonces somos algo.
Pero Jesús nos dice, entre menos tú eres, entre más nos rendimos a Él, entonces somos algo. Entonces Él nos da el valor. Y cuando nuestra condición queda expuesta, nuestra necesidad también queda expuesta. Porque la mujer no había entendido todavía que Jesús estaba hablando de algo esencialmente para el alma espiritual. Y saben, a mí me gusta cómo Jesús realmente es amoroso y todo, porque Jesús pudo haber sido como alguno de nosotros. Gracias a Dios no era como alguno de nosotros, porque le pudo haber pegado a la mujer en la cabeza, que no entendés que no te estoy hablando del agua del pozo. ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos nosotros con la gente? Bichi, es que me dan ganas de darte un coscorrón. Jesús no fue así. Jesús nunca es así. Jesús ha tenido misericordia de nosotros. Y miren, le dice, viene y le dice, le voy a explicar a esta mujer lo que yo le estoy hablando. Y le dice en el versículo 16, ve y llama a tu marido y ven acá. Ve y llama a tu marido y ven acá. Viene el Señor y expone su necesidad, porque la mujer inmediatamente salta y le dice, no tengo marido. Y entonces Jesús, le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor le estaba comenzando a explicar a esta mujer de lo que esto realmente se trataba. Y le dice, tú has estado buscando agua en pozos que no tienen agua. Tú has estado tratando de suplir tus necesidades del alma, tus necesidades emocionales en lugares a donde no hay agua. 5 maridos. Por eso es que esta mujer no quería encontrarse con nadie más. Por eso es que iba a la hora sexta en lugar de ir a la hora novena, porque no quería andar de boca en boca en lo que iban a decir la gente. ¿No es cierto que a veces así nos escondemos nosotros también? Cuando estamos avergonzados, cuando hemos fallado. Y ella había buscado en el pozo de su voluntad, en el pozo de su deseo. Ella pensaba que el tener múltiples parejas iba a llenar el vacío que ella sentía. Dicho en otras palabras, Jesús le dijo, 5 pozos has tenido. Y ahora estás pecando, le dijo también, hasta de ladrona, porque el pozo que ahora tenés no es tuyo, lo estás usurpando. Y le dijo el Señor, esos 5 pozos que has tenido no te han dado nada, no te han dado agua. Acompáñeme, porque sé que a esta hora cae un sueño, a Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. ¿Lo pueden poner en las pantallas? Jeremías 2:13. Porque 2 males, está aquí, ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas que no retienen agua. Esta mujer andaba abriendo pozos por todos lados. Pozos obviamente en un sentido figurado, tratando de saciar lo que ella necesitaba en su alma. Se movía de un lugar a otro, dejaba a un marido, se juntaba con otro, tratando de llenar eso. Y el Señor viene y pone el dedo en la llaga y le despierta la sed. Nosotros muchas veces hemos tenido sed sin saberlo. ¿Sabía usted que de hecho esta información que también lo dicen los doctores, hay veces que la sed se manifiesta como hambre? Sentimos como que queremos comer,
Pero el cuerpo no es que realmente quiera comer, tiene sed. Pero es un mecanismo del cuerpo, no sé por qué, Dios nos creó así. A veces ignoramos nuestra sed, a veces no estamos al tanto que estamos sedientos, que nos estamos muriendo. Entonces viene el Señor y le pone el dedo en la llaga y le dice: 5 maridos has tenido, no han podido hacer nada por ti, sigues siendo la misma persona, has buscado a donde tú has pensado que es lo mejor. ¿No es cierto que nosotros hacemos eso también? Pensamos y vamos a lugares que pensamos que, perdón por la redundancia, que nos pueden ayudar, que podemos sacar algo de ahí, pero a las horas de las horas, nada. Decimos, mi amigo me va a ayudar y no sé por qué no me contesta la llamada. Dice. Todos nos fallan, hermano. Pero Cristo nunca nos va a fallar. Cristo nunca nos va a fallar. Y cuando esta mujer escucha esto, rápido hace lo que como humanos hacemos. El primero le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces le dice: nuestros padres adoraron en este monte, el pozo de la religión, el pozo de las buenas obras. Ninguna de estas cosas nos va a saciar. Esta mujer le dijo: momento, Señor, yo no soy del todo tan mala. De repente no tengo tanta sed. ¿Por qué? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar que se debe de adorar. Así somos. Buscamos, y por eso la Biblia es clara en decir que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se pueda gloriar, para que no podamos decir por mis méritos. Entonces esta mujer viene y le dice: no, momento, yo tengo las obras, tradiciones de nuestros padres, trato de adorar aquí donde nosotros adoramos, pero el Señor la detiene y le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque esta mujer estaba queriendo basar, y mucha gente de hecho hoy lo hace, hay tantas religiones, tantas prácticas, y dice la gente: todos los caminos llevan a Dios, y el Señor le dijo: no, momento, tú tienes que entender que también estas cosas no te saciarán. Y amados hermanos, nosotros hoy en día debemos de cuidarnos de un cristianismo nominal, de un cristianismo de venir a este lugar, de sentarnos, de venir el martes, de venir el miércoles, de ir a nuestros grupos por pura rutina, de venir a los ayunos y a las vigilias por pura rutina. Dejemos de decir: ah, no, yo fui a la vigilia, yo fui al ayuno. De nada nos sirve cuando hacemos eso. De nada. La palabra de Dios sigue siendo la misma: no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Jesucristo, comprada en la cruz. No podemos vivir dependiendo de la liturgia de las cosas. No podemos vivir peleando por la liturgia de las cosas, porque Jesús le dijo, la mujer le dijo: ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que aquí, unos dicen que de esta manera, otros dicen que de esta otra. Si se recuerdan de la serie del tabernáculo, vimos que todas las liturgias, que todo lo que se hacía era sombra de una cosa que había de venir, porque todo eso se reflejó en la persona de Jesucristo. Todos los ritos, todas las purificaciones que se tenían que hacer, todas las reglas que debían seguirse, eran para anunciar que venía uno perfecto. Por eso hasta el día de hoy no hay sacrificios en la tierra de Israel. No se sacrifica más un carnero, no se le da más énfasis a las prácticas, a cómo se hace esto, de qué manera. No, porque Cristo vino y cumplió en él todas las cosas. Todas las cosas. El Señor le dijo: has andado buscando el agua en pozos que no tienen agua.
no tienen agua. Y por eso le dice el Señor el versículo que conocemos muy bien, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero usted y yo no podemos adorar a Dios correctamente si no estamos bebiendo de su agua y de su fuente. Ya no es la forma de que si levanto las manos, que si las bajo, que si aplaudo, que no aplaudo. No tiene nada que ver con eso. Que si me arrodillo, que si estoy parado. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y adorar al Padre en espíritu y en verdad es adorarlo conociéndolo a Él, conociendo quién Él es. No es un mero levantar las manos, no es un mero cantar. Es que cantemos con conocimiento. No es que tanto lloramos. No es que tanto ponemos nuestra cara cuando estamos adorando. Es que tanto lo conocemos a Él. Es que tanto lo agradamos a Él. Amén, hermano. Se trata de conocerlo a Él. El que lo conoce a Él lo puede adorar en espíritu y en verdad. Solo cuando lo conocemos. Y entonces, ya para ir terminando, nuestra sed es saciada. Dice la Biblia que la mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en eso llegaron los discípulos. Yo me imagino que Él se quedó todavía hablando con la mujer. Y obviamente por alguna razón la Biblia omite qué fue lo que Jesús habló con ella en ese lapso de tiempo. Pero mire qué interesante el versículo 28. Léalo conmigo. Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Qué ve de interesante aquí? ¿Por qué iba la mujer al pozo? A traer agua. Pero resulta que después de haber hablado con Jesús, después de que Jesús había tratado con ella, ¿qué fue lo que hizo? No dice la Biblia que agarró el pozo y dijo: lo voy a tapar para que el agua no se me caiga. Dejó el cántaro allí. Vea que parece paradójico. Había ido al pozo a traer agua, pero deja el cántaro, que es lo más importante. Parece paradójico, pero esta mujer llevaba ya un agua diferente aquí. Dejó su cántaro y dejando allí el cántaro. Porque, amados hermanos, cuando nuestros ojos son abiertos a la gracia y a la misericordia de verdad, todo aquello que parecía de valor para nosotros pierde valor, porque nada puede compararse a las riquezas que hay en Cristo Jesús para nuestra vida. Nada. El agua era un elemento importante. No sabíamos si estaba haciendo algo en la casa, estaba cocinando y por eso había ido a traer agua. Era algo importante de primera necesidad. No sabíamos si tenía alguien que se estaba muriendo de sed. Pero cuando habló con Jesús, dejó el cántaro ahí. El agua ya no importaba porque ella tenía un agua que realmente la saciaba. Y eso es lo que Dios, amados hermanos, quiere enseñarnos hoy. Y eso es lo que Dios quiere confirmarnos hoy, por si usted ya lo sabía. Que la bendición que Él nos ha dado es muchísimo más grande que cualquier otra bendición material que usted y yo podamos tener aquí. Esto parece bien conocido, nuestros ojos son abiertos. Hay un pasaje bien conocido cuando Jesús le dijo a Pedro se me olvida quién, pero le dijo a Pedro, le dijo: ven y sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Al instante, que hizo, dejando las redes.
¿Qué son las redes? ¿Qué eran las redes para él? Era su fuente de trabajo. Era su machete y su martillo. Pero cuando Jesús nos abre los ojos, cuando podemos ver que Él es un Padre bueno, que Él es un Padre amoroso, que ha prometido cuidarnos, que ha prometido sustentarnos, fue el que dijo: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas yo se las voy a añadir. La gente predica prosperidad ahora en día, pero no era eso a lo que Cristo se refería, sino que Él podía sostener nuestra alma y nuestra vida. Su gracia es revelada, nuestra sed es saciada y nuestra alma es salvada cuando conocemos al Señor. Y entonces brota en nosotros una fuente de agua viva, una fuente que no puede quedarse callada. Por eso en la iglesia tenemos los grupos familiares para evangelizar, porque fue lo que hizo la mujer después de bajar el cántaro. No dijo: bueno, esto me lo voy a quedar bien guardado el secreto, sino que dice: y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Porque solo así podemos evangelizar. Por eso es que la evangelización no es obra humana, la evangelización es obra del Espíritu Santo. O tenemos el agua viva fluyendo en nosotros, o nosotros no vamos a poder comunicar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué fue lo primero que la mujer hizo? Cuando había recibido aquella bendición, dejó el cántaro y salió corriendo a notificarle a la gente que había encontrado al que puede darnos agua viva. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. El Señor no nos ha traído aquí para que estemos solo con nuestra pajillita jalando de la fuente y aquí bien cómodos, sino que podamos ir a este mundo y comunicarle que nosotros tenemos a la fuente de la que realmente fluye agua viva. La invitación del Salvador sigue siendo la misma. En Apocalipsis 21:6 dice: al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En Apocalipsis 22:17: y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, hermanos, en esta mañana? Que si lo conocemos a Él, sigamos confiando en Él, sigamos rindiéndonos a Él. Que si usted está preocupado por todas las cuestiones terrenales y materiales, que sepa que Dios está viendo todas las cosas y no simplemente quiere suplir su necesidad material, sino también su necesidad espiritual. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.